Hola, buenos días. Ya han presentado los resultados de 2020 todos los bancos y vamos a ver en qué situación han quedado. Para comprender bien la situación actual de los bancos, tenemos que distinguir, y lo vamos a hacer en el vídeo, lo que realmente ha pasado en 2020 de lo que probablemente va a pasar en 2021. Llamo lo que realmente ha pasado en 2020 a las pérdidas reales y a la subida de la morosidad real que han tenido ya en 2020 por el parón. Y la verdad es que el daño que han tenido los bancos en 2020 ha sido bastante más pequeño de lo que podía esperarse cuando se iniciaron los encierros por más o menos a mediados de marzo de 2020. Este dato de lo que realmente ha pasado en 2020 no lo vemos con el beneficio neto que han publicado, sino con el margen neto antes de dotaciones, o de provisiones, que es lo mismo. Y es la columna izquierda de esta tabla que veis aquí. Solo el Santander y el BBVA lo han hecho peor en 2020 que en 2019. Y ha sido por las divisas, porque son los que más negocio tienen fuera de España, y casi todas las divisas han perdido valor respecto al euro en 2020. Los otros 4 bancos tienen todo o casi todo su negocio en España y por eso han ganado más en este margen antes de dotaciones en 2020 que en 2019. Y sin tener en cuenta los cambios de las divisas, también el Santander y el BBVA habrían ganado más en 2020 que en 2019. Me refiero siempre en este momento al margen antes de dotaciones o de provisiones, claro. Así que lo que ha pasado realmente en 2020 ha sido bastante mejor o bastante menos malo de lo que podía esperarse cuando se iniciaron los encierros a mediados de marzo de 2020. Porque en ese momento lo esperable, y lo que esperaba todo el mundo, es que a los bancos les cayese muchísimo la actividad y los resultados, y no ha sido así. Lo que pasa es que sabemos que este parón va a provocar subidas de la morosidad antes o después, a no ser que el parón acabase ya muy pronto, eso sería otra cosa, ¿no? Pero en principio, si continúa algo más de tiempo, pues va a provocar subidas de la morosidad antes o después. Y por eso los bancos han hecho ya provisiones en 2020 esperando esa futura morosidad. Y esto es lo que veis en la columna derecha del gráfico, que es el resultado de los bancos después de hacer las provisiones que han hecho ya para descubrir la casi segura morosidad que van a tener a partir de 2021. Y veis que en esta columna las caídas de beneficios van del 20% al 60%, menos en el caso del Sabadell. Una caída del beneficio del 20% al 60% solo en un año sería un resultado bastante bueno si solo fuesen estas las pérdidas para todo lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que, claro, no sabemos si va a haber más pérdidas que estas o no, porque de momento seguimos con el parón. El Sabadell lo que ha hecho es llevar todo su beneficio a provisiones para prepararse para el plan estratégico que ahora veremos más o menos cómo va a ser y que va a presentar en los próximos meses. Si no fuera porque va a hacer este plan estratégico, pues el Sabadell habría hecho unas provisiones más o menos parecidas a las de los demás bancos y su beneficio habría caído pues alrededor del 40%, más o menos. Ahora vamos a ver más sobre este plan estratégico que va a presentar el Sabadell en los próximos meses. Y además de estas provisiones que acabamos de ver, el Santander y el BBVA han hecho otras provisiones. Por eso el Santander ha declarado pérdidas contables, por ejemplo. Estas pérdidas del Santander, aunque llamen mucho la atención, en realidad son poco importantes. El detalle de estas provisiones extras o deterioros contables del Santander y del BBVA lo tenéis en sus hilos del foro. Para lo que queremos ver sobre la situación general actual de los bancos y qué puede pasar en 2021, este tema de esas provisiones extras del Santander y el BBVA es poco importante, así que vamos a seguir hablando de la morosidad. Como veis en esta otra tabla, en 2020 todos los bancos han conseguido bajar su morosidad, menos el BBVA, que le ha subido un poco. Y esto es bastante sorprendente porque yo pensaba, y creo que lo pensaba todo el mundo, que ya en 2020 les iba a subir la morosidad. Pero el caso es que incluso les ha bajado, así que en este tema, en el tema de la morosidad, la situación es bastante mejor de lo que podía esperarse. Y además la morosidad que tienen ahora todos los bancos es bastante baja. Así que si el parón termina relativamente pronto, la situación de los bancos es bastante buena. Vemos ahora en esta otra tabla la situación de capital de los bancos, que también es muy buena en todos los casos. La mejor es la del BBVA porque aquí ya está incluido la venta de la filial de Estados Unidos, que todavía no lo ha cobrado, pero en esta cifra ya está incluido como si lo hubiese cobrado. Y en el caso de Caixa y de Bankia, en esta tabla os he puesto la posición de capital de los dos bancos conjuntos, unidos, porque la fusión se va a hacer ya dentro de muy poco, entonces es mejor ver ya el ratio de capital de la suma de los dos bancos. Os dejo por aquí el vídeo que hice de la fusión de Caixa y de Bankia cuando se anunció la fusión. Acordaros, por cierto, de que si tenéis acciones de Caixa o de Bankia, todavía podéis conseguir un beneficio fiscal antes de que llegue la fusión, como explico en este vídeo. Y en cuanto presenten el nuevo plan estratégico de la nueva Caixa más Bankia, haré otro vídeo explicándolo, porque va a ser muy interesante. Traducido a cosas más entendibles, este ratio de capital que veis aquí quiere decir que todos los bancos españoles pueden ya hacer recompras y amortizaciones de acciones y pagar dividendos extraordinarios si el Banco Central Europeo los dejase, pero es que ahora mismo no les deja. Sí que ha dejado ya al BBVA hacer recompras de acciones,
porque es ya muy evidente que al BBVA le sobra demasiado dinero, entonces aquí ya ha tenido que darle permiso. Por eso el BBVA ha anunciado ya que va a hacer una recompra y amortización de acciones del 10% de su capital social, y con esto compensa ya todos los dividendos flexibles que hizo desde 2014 y parte de los de 2013. Si no sabéis lo que son los dividendos flexibles, os dejo aquí el vídeo que hice explicándolo. Y cuando termine esta recompra y amortización de acciones del 10% del capital que ha anunciado, el BBVA tiene dinero de sobra para recomprar otro 10% de su capital e incluso más. Ya veremos si lo hace o no lo hace cuando llegue el momento, cuando haga la primera recompra, pero desde luego dinero para hacerlo de sobra tiene. Otro tema en el que han avanzado mucho los bancos en 2020 es en el recorte de costes. En este gráfico os he puesto las reducciones de sucursales y de plantilla. La plantilla ha sido casi todos prejubilados y con indemnizaciones muy altas que han hecho en 2020. Y también he puesto las que ya sabemos que van a hacer en 2021, porque ya las han anunciado o porque es casi seguro que las van a hacer. Dejando Bankinter aparte, que ahora lo comentaré, veis que las reducciones son muy importantes, sobre todo en el número de sucursales, en el caso de todos los bancos. Cerrar en un solo año entre el 4 y el 13% de las sucursales es que es mucho cerrar. Con esto han conseguido reducir sus costes ya en 2020, pero se va a notar más en 2021, porque lógicamente todas estas sucursales no las han cerrado el 1 de enero de 2020, sino que las han ido cerrando pues a medida que iba avanzando el año. Así que estas sucursales cerradas durante algunos meses de 2020 han generado gastos, pero ya no generan gastos en ningún día de 2021. Y lo mismo pasa con las reducciones de plantilla, claro, que tampoco se hicieron todas el 1 de enero de 2020. Así que la reducción de plantilla en parte se ha notado en 2020, pero se notarán más en 2021. Bankinter es un caso aparte porque ya es un banco muy eficiente. Entonces las pequeñas variaciones que ha tenido en el número de sucursales y en la plantilla, pues son las variaciones normales y corrientes que tiene cualquier empresa de cualquier sector cualquier año. De cara a 2021, pues todos los bancos, salvo Bankinter, por esto que os he comentado, que ya es muy eficiente, van a seguir haciendo recortes de costes muy importantes. Y estos recortes pues pasa lo mismo que en el caso que os acabo de comentar, que se notarán parte en 2021, pero se notarán más en 2022, porque la plantilla que reduzcan y las oficinas que cierren en 2021 lo harán a lo largo de todo el año, no el 1 de enero de 2021. Realmente los bancos, antes del parón, ya pensaban reducir los gastos en 2021, reducirlos bastante. Pero uno de los efectos que ha tenido el parón en los bancos de todo el mundo es que ha acelerado mucho la digitalización. La digitalización es cierre de oficinas, pero no solo, como os expliqué en este vídeo sobre el Santander que os dejo por aquí. El Santander ya ha anunciado que en su filial en España va a reducir la plantilla en un 13% y el número de sucursales en un 35%. Es un montón. Cerrar la tercera parte de las sucursales en un año es una reducción de costes fortísima. Y tras estos cierres, el Santander en España va a quedar con 2.000 sucursales, que son la mitad de las que tenía hace 2 años. O sea, fijaros cómo está reduciendo gastos el Santander, en este caso, y los demás bancos parecido. Es decir, los bancos están haciendo una transformación enorme. Está pasando un tanto desapercibida, pero es una transformación enorme. El BBVA no ha dicho nada oficialmente, pero parece bastante probable que en 2021 reduzca la plantilla en España en un 10%, más o menos. Y también cerrará un número importante de sucursales, aunque menos que el Santander, porque ya había cerrado más antes, pero aún no ha dado ninguna cifra concreta. Caixa y Bankia, con motivo de la fusión, van a hacer un plan de recorte de costes especialmente importante. Esta es una de las cosas que anunciarán en el plan estratégico que van a hacer dentro de poco y del que ya os digo que haré vídeo. Para que os hagáis una idea, en este momento entre Caixa y Bankia tienen en España unas 6.000 sucursales, que son 3 veces más que las 2.000 sucursales con las que se va a quedar el Santander tras este plan que os acabo de decir. También hay que tener en cuenta que el tamaño de Caixa más Bankia en España solo es un 75% superior al Santander en España, solo también, claro. Pero aún así el anuncio de recorte de oficinas que van a hacer seguramente será muy llamativo. Nos queda el Sabadell, que en este momento, a principios ya de 2021, está reduciendo su plantilla en un 11%, además del 4% que veis que la redujo en 2020. Y en los próximos meses el Sabadell también va a presentar un nuevo plan estratégico, del que también haré vídeo porque también va a ser muy importante. Yo espero que el Sabadell tarde en vender su filial británica TSB, porque creo que cuanto más tiempo tarde en venderla, más dinero va a sacar por ella. Y pensad que puede llegar a sacar por TSB, si espera reorganizarla, más dinero del que vale ahora todo el Sabadell entero en la bolsa. Por eso me parece tan importante que no se precipite vendiendo TSB y que espere para venderlo a un buen precio después de haberlo reorganizado. La nueva estrategia que va a seguir el Sabadell a partir de ahora en España, pues aún no se conoce hasta que saquen el plan. Pero por cosas que han dicho y por el consejero delegado que han fichado, que es el que creó ING en España, creo que es probable, me parece a mí, que se acerque mucho al modelo de ING en España, y eso supondría un recorte de costes y cierre de sucursales muy importante. Y si hace esto, creo que es una buena estrategia para el Sabadell.
De Unicaja y Liberbank no os he dicho nada porque yo los veo más para medio plazo. Pero han tenido un 2020 bastante similar a los bancos que hemos visto aquí. Es decir, han tenido un 2020 bastante mejor de lo que podía esperarse. Y su fusión creo que es bastante positiva para sus accionistas, los de los dos bancos, Unicaja y Liberbank. Como os conté en el vídeo de la fusión de Caixa y de Bankia que os he dejado antes, pues creo que una fusión entre Unicaja y Liberbank es un paso intermedio para luego ser comprados, la unión de los dos, por un banco mayor. Pero me parece una buena opción porque creo que así los accionistas de Unicaja y de Liberbank van a conseguir por sus acciones más que si hubiesen sido absorbidos ya cada uno por su lado por un banco más grande cada uno. Una cosa muy importante de los bancos es lo de la transformación tan grande que están haciendo antes. Porque yo creo que no hay ningún sector, o sea, la digitalización, como veis, os hablo de ella en empresas de todos los sectores porque todas la están haciendo. Pero creo que a ningún sector le va a transformar tanto la digitalización como a los bancos, que van a pasar de tener montones de sucursales por prácticamente todas las calles de España a tener muy pocas sucursales y hacer casi todo su negocio por internet. Entonces esto ahora no se está valorando, se habla poco de ello, pero esto va a ser muy importante en los próximos años. En cuanto a si comprar bancos ahora, pues mientras no termine el varón sigue siendo más arriesgado de lo normal, porque es muy difícil estimar o imposible estimar hasta dónde puede llegar la morosidad, o sea, hasta dónde puede llegar a subir la morosidad. Si de todas formas queréis comprar bancos ahora porque no tenéis o porque tenéis muy pocos, yo me centraría en los que tienen ahora una mejor situación de balance, que son el BBVA, la Caixa y Bankinter. Pero no los compraría en momentos en los que suban, como está pasando ahora, sino en momentos de caídas. Así que mejor que dar precios concretos ahora en este vídeo es que vayamos siguiendo su situación en los hilos del foro como vamos haciendo siempre y cuando caigan pues ya veremos precios de compra para estos casos. Yo ahora me despido hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.